Mi saludo muy especial, doctor Juan Emilio Posada. Mi saludo muy especial a todos los ministros y ministras que nos acompañan. Mi saludo a la doctora María Claudia Lacouture. Mi saludo también al doctor Ramiro Avendaño, al señor embajador Phil Goldberg, también el doctor Javier Endes, a todos quienes están hoy presentes como miembros de esta importante organización como lo es AmCham. Doctora María Claudia, yo quiero empezar por decirle lo siguiente. La escuché con mucha atención. Y usted decía en sus palabras que Colombia es un país resiliente. Y lo es. Nuestra historia ha estado llena de momentos de adversidad, pero siempre sobresale algo en la casta de nuestro país, y es la capacidad de sobreponerse y de transformar la adversidad en una gran oportunidad. Hace pocos días, reflexionando sobre el Bicentenario, estaba leyendo pasajes de lo que fue la campaña libertadora. Después de lo que fueron los momentos célebres del Congreso de Angostura, después de las reuniones en Pore y en Tame, el Libertador, acompañado de un conjunto de héroes, con el coronel Rondón, y donde estaban también esos importantes llaneros, esos centauros implacables e indomables, tomaron la decisión de atravesar el páramo de Pisba para darnos la libertad. Fueron muchas las discusiones al interior del grupo de generales y comandantes sobre la pertinencia de semejante operación, de semejante travesía. Y hubo algo que fue sobresaliente: la perseverancia y el deseo de salir adelante y de darle a nuestro país la conquista de la libertad. Fueron momentos muy duros, inclusive atravesando el mismo páramo. Muchos de los que acompañaban al Libertador no tenían el atuendo propicio para enfrentar las inclemencias de la naturaleza, las adversidades del clima. Pero el Libertador, perseverante y al mismo tiempo convincente y motivado por el sueño sublime de la libertad, le dijo a cada uno de los integrantes del Ejército Libertador que era un momento único para poderle dar a este territorio un nuevo momento en su historia. Y fue así, con esa resiliencia y con esa capacidad, con la que se atravesó el páramo, donde se tomaron además refuerzos y nuevos aires en Socha, para después llegar a Boyacá y construir el anhelado sueño de la libertad. Momentos como ese están presentes en la historia de nuestro país, en los albores de nuestra era republicana, pero también a lo largo de lo que fue el siglo XX, donde una generación que nació en 1900 tuvo que vivir en sus primeros 50 años de vida no solamente una pandemia, sino también vivir los efectos de 2 guerras mundiales y además una gran depresión. Pero fue justamente en esos años, no solamente en Colombia, sino en el mundo, cómo se aceleró la historia. Muchos recordarán, sí, los momentos difíciles y adversos, pero otros recordarán también el ingenio, la creatividad, el renacer de las comunicaciones, el acercar a las comunidades y algo también muy importante, ver que nuevas tecnologías irrumpían en el escenario de la globalidad para construir un camino de grandes transformaciones desde el ámbito social y laboral. Cuando hacemos ese recuento de la historia y nos damos cuenta que en esas épocas reverdeció en nuestro país una nueva industrialización y abrimos las fronteras del comercio internacional y adicionalmente el país se conectó, debemos aprender de esos ancestros una vez más para valorar lo que es nuestro país. Estamos enfrentando una pandemia, estamos enfrentando una situación extraordinaria y quizás nadie se equivoca cuando señala
que este es el momento más difícil que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lo hace tan difícil? En primer lugar, que la pandemia ya tiene más de 10 millones de contagiados y más de 500,000 muertos. Pero lo hace aún más complejo y más difícil, que para enfrentarla el mundo ha tenido que afrontar medidas cuyos impactos se sienten en el comercio internacional, en los flujos de inversión, en el precio de las materias primas y en el deterioro de los términos de intercambio, y una afectación que es generalizada, que no distingue entre países desarrollados o en desarrollo, entre países ricos y países de ingreso medio o países pobres. Esta es una crisis que nos golpea a todos, que trae estragos en el turismo, que trae estragos en la infraestructura, que trae estragos en nuestra forma cotidiana de pensar, que nos lleva a reinventarnos, que nos obliga a darnos cuenta que como no hay vacuna, que como no hay tratamiento, que como no hay antídoto, tenemos todos que transitar es con cultura ciudadana y, óigase bien, con inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que debemos tomar medidas todos los días para proteger la vida y la salud, el coronavirus cabalga sobre el egoísmo, cabalga sobre la irresponsabilidad, cabalga sobre la viveza para debilitarnos colectivamente. Quizás la forma más eficaz para enfrentarlo ante esa realidad de la ausencia de vacuna y de tratamiento es que todos nosotros entendamos que hay una nueva urbanidad y una nueva ética colectiva. El uso del tapabocas, el distanciamiento físico, que tengamos los protocolos de bioseguridad, que protejamos a quienes están más expuestos a la letalidad del virus. Todo eso nos va a ayudar a mermarle velocidad exponencial a la pandemia y a dar pasos proactivos y decididos de reactivación de vida productiva. Son más de 107 días que llevamos enfrentando esta pandemia en nuestro país. El número de muertes por millón de habitantes, el número de contagios por millón de habitantes, la baja letalidad, la baja positividad, nos permiten a todos mirar con optimismo los desafíos, sin triunfalismo. Podemos darnos cuenta cómo nuestras respuestas han sido armónicas con los principios constitucionales, porque no hemos improvisado, no hemos estado con actitud de ventoleras, ni de agresiones de momento, ni hemos estado buscando cabalgar sobre el provecho político para enfrentar esta pandemia. Hemos obrado con sentimiento patriótico y con la Constitución y la ley en la mano para sortear las adversidades. Así como hemos logrado avanzar en la protección de la vida y la salud, fortaleciendo también las capacidades de unidades de cuidado intensivo en el territorio. Y aprovecho para agradecer hoy al gobierno de los Estados Unidos por su contribución con equipos para enfrentar esta pandemia, que nuestro país ha sido aplaudido por las decisiones tomadas. Pero no es solamente la salud, es también la protección indeclinable de las personas más vulnerables. 2.7 millones de familias en acción con refuerzos extraordinarios. 276,000 jóvenes en acción con refuerzos extraordinarios. 1.7 millones de adultos mayores con refuerzos extraordinarios. 3 millones de familias que no estaban en ningún programa social recibiendo hoy ingreso solidario. Y 1 millón de familias recibiendo la devolución del IVA. A eso se le suman 2 millones o casi 2 millones de mercados distribuidos en el territorio nacional. Y el apoyo también con refuerzos nutricionales del ICBF a millones de hogares o el programa de alimentación escolar en casa con el concurso de gobiernos locales. Pero no solamente
actuamos en esos dos frentes, sino también en proteger la actividad económica. Pusimos en marcha el programa de apoyo al empleo formal, que se acerca a 3 millones de beneficiarios, más de 100.000 empresas que han recibido el subsidio del 40% de un salario mínimo legal vigente. La puesta en marcha de programas de garantías del 90% de créditos de nómina y cómo se materializará el subsidio de la mitad de la prima del mes de junio. Estos programas no tienen precedente en nuestro país. No tienen parangón y son referente regional. La combinación de múltiples herramientas, entre las que son directamente presupuestales y las que tienen que ver con el apalancamiento, superan el 11% del PIB, cuando se adiciona también el respaldo de liquidez de nuestro Banco Central. Esa reacción institucional ordenada, basada en la ciencia, nos hace sentir orgullosos y también nos obliga a plantear sin titubeos que se equivocan las voces de la demagogia y el populismo que hemos visto en muchos países, donde quieren mostrar antagónicos la defensa de la seguridad, la defensa de la salud y de la vida con la defensa del desarrollo económico y social. Esas voces populistas, demagógicas que han hecho daño en el mundo, lo que tratan es de aprovechar políticamente la coyuntura y satanizar a los empleadores y a los formadores de capital. Por eso nosotros no hemos caído en ese falso dilema. Sin salud, sin protección de la vida, no tenemos desarrollo, y sin desarrollo no tenemos salud para proteger la vida. Cuando hemos hablado de defender el empleo, es porque la defensa del empleo, de la micro, pequeña y mediana empresa, del derecho a la libre asociación empresarial, también son concomitantes con la protección del derecho a la vida. Sin el derecho al trabajo y sin el derecho a la libertad de asociación empresarial, se afecta el derecho a la vida. Nosotros, como gobierno, hemos mantenido siempre un espíritu en favor de la micro, pequeña, mediana y gran empresa, porque entendemos, en virtud del artículo 333 de la Constitución, su papel en el desarrollo. Por eso hemos tomado medidas que nos permitieron cerrar el año 2019 con un crecimiento por encima del 3%, por encima del promedio mundial, regional y de los países de la OCDE. Empezamos el año 2020 con excelentes cifras de crecimiento en enero y febrero. Nos encontramos con adversidades en marzo, pero cerramos el primer trimestre sorteando las adversidades con uno de los mayores crecimientos en la región. Sabemos que la situación que vivimos hoy es compleja para el mundo, para América Latina y para Colombia. Pero nuestros principios siguen férreos. Nuestros principios de defender lo que es la responsabilidad macroeconómica, las reglas claras para la promoción de la inversión nacional e internacional y, por supuesto, la motivación para que el espíritu emprendedor crezca en nuestro país no están en tela de juicio. Por eso valoramos el reconocimiento de todos esos esfuerzos y de la hoja de ruta que presentamos la semana pasada para que nuestro país siga ganando confianza. Lo que ocurra en esta época sabemos que será complejo para el mundo entero. Habrá más déficit fiscal, habrá aumentos del endeudamiento. Quizás estaremos ante un nuevo normal por un tiempo, pero seguimos comprometidos con nuestra senda. Se equivocan aquellos que pretenden construir proyectos políticos promoviendo la lucha de clases, tratando de generar odios entre empleadores y empleados, entre empresarios y asalariados. Esa es la vieja pócima fracasada que ha llevado a la ruina a tantos países. Lo que Colombia y el mundo necesita es relaciones fraternas entre empleadores y trabajadores, entre quienes invierten y quienes transforman.
Y por esa razón es que nosotros reafirmamos una y otra vez que aquí no podemos dejarnos llevar por esos debates hirsutos que poco contribuyen al futuro de nuestros pueblos. Hoy nuestra invitación, y a lo largo de esta pandemia, ha sido y será siempre que obremos con un criterio de equipo, que obremos con un criterio de patria, donde aquí no haya protagonismos individuales, ni pugnacidades con intereses. Aquí lo que buscamos es que todos construyamos. Y por eso me lleno de orgullo cuando veo alcaldes y gobernadores que han logrado tener tasas de mortalidad, de letalidad y de contagio bajas. También cuando hemos visto quienes son embestidos por la adversidad y la superan con criterio y con sentido. Y aquí todos somos quienes construimos el éxito. Aquí no hay éxitos individuales. Y valoro profundamente este encuentro con el AmCham. Una vez más, porque hay empresas norteamericanas que llevan en nuestro país décadas enteras, varias décadas, y han creído en el talento nacional, en la inventiva nacional, en la creatividad nacional. Han creído en nuestra independencia institucional. Han creído en la longevidad merecida de nuestra democracia. Y han creído además en la capacidad de tutelar los derechos a través de las vías judiciales cuando se presentan controversias. Hemos visto muchas de estas empresas generar valor, transformación productiva y hacer de Colombia un centro de innovación en sus respectivas áreas. Y queremos que así sea y mucho más cuando se habla de un desacoplamiento o de una dependencia consolidada en muchos aspectos del comercio entre Estados Unidos y Asia, donde se abre una nueva oportunidad para América Latina y Colombia está ahí y estará ahí para ser atractiva. Yo celebro que en muchísimos debates y en muchísimas situaciones complejas y adversas, estas empresas que hacen parte de AmCham siempre han querido contribuir a nuestro país. La relación nuestra con los Estados Unidos es una relación de aliados, pero es una relación de principios compartidos. Decía el otro día una historiadora cómo entre 1821 y 1822, cuando se dio el reconocimiento de nuestro país por parte de los Estados Unidos, empezó una relación de intercambio, una relación donde se valoraban aspectos de la institucionalidad. Un presidente de Estados Unidos, William Henry Harrison, fue el primer embajador de Estados Unidos en nuestro país. Dejó bellos testimonios de lo que fue su estadía. Después, con el pasar de los años, vimos las visitas de los jefes de Estado norteamericanos para reafirmar también esos valores. La visita de Franklin Delano Roosevelt a nuestro país, la visita del presidente Kennedy, la visita del presidente Reagan, del presidente Bush, la visita del presidente Clinton, los compromisos del presidente Bush 43, cuando también visitó Colombia, los propios del presidente Barack Obama y la relación que tenemos hoy con la administración del presidente Trump nos evidencian que es una relación que es bipartidista, bicameral y soportada en intereses comunes y en principios comunes, como la defensa de la democracia, la libre empresa, la inventiva, la lucha contra el crimen organizado y, por supuesto, hacer de América Latina una región pujante. Hoy Colombia está en la OCDE. En estos casi 2 años sacamos la legislación necesaria para cumplir ese anhelo. Hoy Colombia
entra también en un ciclo de liderazgo importante al interior de la región, porque vamos a ejercer a partir de la próxima semana la presidencia pro tempore de la CAN y en pocos meses la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y en pocos meses la presidencia de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo y en menos de un año la presidencia pro tempore de Prosur. Espacios donde nosotros llevaremos agendas concretas para seguir promoviendo la inversión y para que la inversión se traduzca en un camino de oportunidades. Decía Richard Haass, un analista geopolítico, hace pocas semanas, que esta pandemia nos traería la aceleración de la historia. Y vaya que sí, porque estamos viendo cómo la educación virtual, la inclusión financiera, la telemedicina, la conectividad llega con mayor ímpetu. También nos damos cuenta que de esta pandemia no volveremos a la normalidad, sino que seremos mejores. Que no volveremos a las tranquilidades de otras épocas donde muchas cosas las asumíamos como permanentes y propias, sino que tendremos un mayor sentido de valoración, como es la propia naturaleza, la biodiversidad y nuestra responsabilidad frente al cambio climático. Todo esto también se une al espíritu de este gobierno, de promover las empresas de beneficio e interés colectivo, como un sello distintivo de que más allá de las utilidades que están en los libros contables, está también la utilidad del servicio a la sociedad. Por eso agradezco profundamente este encuentro con AmCham y el papel que juegan las empresas. Acá seguiremos defendiendo la iniciativa privada, dando seguridad jurídica, pero dando también luces de esperanza, porque Colombia no se amaina ni se derrota por este coronavirus. Lo enfrentamos y lo enfrentaremos. Tendremos dificultades y momentos complejos. Tendremos situaciones que nos arranquen lágrimas, pero serán muchos más los que nos arranquen sonrisas de entusiasmo y de esperanza. Hoy más que nunca sabemos que no hay vacuna ni tratamiento y que el virus estará presente quizás un año más. Pero Colombia arranca seguro. Y tomamos las medidas de carácter público, de gobierno nacional y de gobiernos locales, pero también la más importante, que es el compromiso individual de cada ciudadano. No son opciones para la vida en sociedad estar en confinamiento permanente. Hemos visto los estragos, pero también sabemos que el tiempo ganado para quitar velocidad exponencial lo tenemos que seguir ganando con nuestro comportamiento. Y nos adaptaremos, así como lo hiciera en su momento el Ejército Libertador atravesando el páramo de Pisba para darnos la libertad. Nos adaptaremos como sociedad para salir victoriosos. Nos adaptaremos como sociedad para recuperar lo que hemos construido con tanto esfuerzo y para evitar que se afecte. Y eso se logra con un trípode: el Estado, el sector privado y la sociedad. Ese es el espíritu con el cual nosotros trabajamos y ese es el espíritu con el cual queremos que AmCham siga también contribuyendo a la construcción de un mejor país.